Capítulo 3. ¿Por qué hay problemas en los hogares? Como puedes ver, mi vida y la de mi esposa, aunque con algunos detalles muy particulares, se desarrollaron en condiciones completamente normales en relación con el proceso de enamoramiento, elegir pareja, proyectar el futuro, hacer planes y fijar objetivos. Dos jóvenes con determinadas características como todos, que establecen metas de forma individual, luego se encuentran, se agradan, se enamoran profundamente y se casan. Muchas veces, desafortunadamente, los novios contraen matrimonio sin el conocimiento cierto y verdadero del deseo de Dios para el hombre respecto a esa unión, tal como nos sucedió a nosotros como pareja. Considero que es absolutamente indispensable que quien contrae nupcias o está por hacerlo, lo sepa. Y para hacerlo es necesario ir a los tiempos en que fue instituido el matrimonio y discernir la voluntad expresa de Dios para el hombre respecto a sí mismo y al estado conyugal. El deseo de Dios para el hombre y para nuestra vida en pareja, desde un principio, ha sido el de bendecirnos. El propósito de Dios al instituir el matrimonio fue completamente distinto a lo que conocemos hoy. Veamos lo que dice su palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Génesis 1, 27, 28. Como podemos observar, Dios creó al hombre a su imagen, lo cual nos indica que somos una proyección de Él. Somos descendientes del mismo Dios, lo que es de gran importancia y trascendencia. Pero esto no fue suficiente para Él. Además de haber puesto su misma imagen sobre el ser humano, Dios hizo algo más, lo bendijo. Estas dos características centrales en el hombre al momento de ser creado son tremendamente significativas, porque cuando hablamos del hombre y su vida en pareja, nuestra perspectiva tiende a ser la actual, pero debemos tomar el punto de vista de Dios, tal y como Él lo estableció desde el principio. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, Él dijo unas palabras muy interesantes. Al principio no fue así. Mateo 19:8. Con esa expresión nace una pregunta que deberíamos tener siempre presente. Entonces, ¿cómo fue al principio? Porque como fueron las condiciones en un principio es como realmente Dios quiere que sean. Y como ya lo mencioné, lo que Él hizo en un principio fue poner en el hombre la virtud de ser un portador de su imagen y beneficiarlo con su bendición. El ser portadores de la bendición divina se refiere al poder de Dios en nuestras vidas. Todo su poder puesto a favor y a través del hombre. Significa que fuimos formados para tener vida y vida en abundancia. En otras palabras, que seríamos poseedores de sabiduría y conocimiento, que tendríamos plenitud de gozo, gracia, paz, salud, prosperidad, victoria y vida eterna. Entonces, ¿por qué hay problemas en los hogares? Ahora bien, antes de la venida de Jesús, todo estaba perdido a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero ahora todo ha sido rescatado en Cristo Jesús. Solo tenemos que tomarlo y disfrutarlo. Pero al ir a la realidad encontramos que aún subsisten los problemas en el matrimonio y nos preguntamos, ¿por qué? Fuimos hechos a la imagen de Dios, somos portadores de su bendición y tenemos las mejores intenciones del mundo cuando contraemos nupcias, pero fracasamos en el intento de relacionarnos bien con nuestro cónyuge y nos cuestionamos, ¿por qué no me puedo relacionar bien con él o ella? ¿Por qué mi familia no es feliz? La causa principal, la madre de todas las causas por las cuales hay problemas en los hogares y que las familias no pueden ser felices, es la desobediencia a Dios. Dios creó y reglamentó el matrimonio a la perfección, pero el hombre no puso en práctica sus instrucciones y una vez rescatada la familia por Cristo Jesús, el hombre no ha querido creerle y seguirle. La desobediencia a Dios trae como consecuencia innumerables motivos por los cuales los matrimonios no pueden ser felices. Durante el proceso de restauración de mi matrimonio, pude identificar algunos de estos motivos, los cuales se constituyen en verdaderas ataduras espirituales que nos impiden ir a donde realmente queremos llegar como familia. No nos permiten lograr lo que realmente deseamos y nos impiden alcanzar un nivel adecuado de interrelación constructiva como pareja, dando como resultado el fracaso. Las ataduras pueden tener como origen pecados ocultos, promesas incumplidas o votos quebrantados, heridas en el corazón, ataduras por deshonrar al padre o a la madre, ataduras por desobediencias con dictamen de muerte y ataduras originadas
en lo que decimos y la manera como lo hablamos. Veamos. Ataduras por causa de los pecados ocultos. Hay ocasiones cuando no sabemos por qué actuamos de cierta manera tendenciosa, aunque no queramos hacerlo. La razón puede estar en la existencia de pecados ocultos, pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos, confesarlos y apartarnos. Se trata principalmente de quitar de nosotros toda fuente de la cual puede abastecerse el mal, sacar todo pecado oculto, pecados no confesados o vicios, tales como pornografía, desviaciones sexuales aparentemente intrascendentes, enemistades, odios, celos, iras, contenciones, rivalidades, rebeldías, envidias, orgullos, vociferaciones, gestos ofensivos, deseos de venganza, bulimia, apostar dinero, murmuraciones, señalamiento imaginario de culpabilidad, hablar más de la cuenta, etc. La Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. Ahora bien, los pecados ocultos pueden ser conocidos o en algunos casos desconocidos de los cuales la persona no se acuerda o no es consciente. En el caso de que se trate de pecados o de situaciones que no recordamos o no somos conscientes, entonces debemos ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, revélame por qué me sucede esto. Seguramente Él los traerá a la memoria para arrepentimiento. Mientras leemos la Biblia, durante una predicación, en oración o sencillamente en los momentos cuando cantamos himnos al Altísimo o dormimos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Una de las primeras actividades que Dios realizó en mi vida, después de haber recibido a Jesús como mi Salvador y Señor, fue que me redarguyó para sacar de mí todo lo relacionado con el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería y el espiritismo, etc. Sin embargo, seguí albergando en mi corazón actitudes de ira, enemistad, pleitos, celos, control, contiendas, griterías y disensiones. Y estos pecados aparentemente intrascendentales para mí no me permitieron tener una victoria total por mucho tiempo, hasta tanto no fui erradicando una a una estas fuentes de maldad de las cuales se alimenta el diablo para resistir la acción santificadora del Espíritu Santo. Con frecuencia yo lograba de alguna manera hacer algo significativo ante los ojos de mi esposa para que ella evidenciara que en verdad yo era notablemente mejor de lo que había sido. Infortunadamente, alguna de estas manifestaciones de pecados ocultos afloraba en mí y dañaba todo lo que había estado haciendo. Mi esposa les decía a mis hijos, es que tu papá borra con el codo lo que ha escrito con la mano. Si tú quieres una vida victoriosa en pareja, debes sacar de tu existencia toda fuente de la que pueden alimentarse las potestades espirituales de maldad. Si no acabas con los pecados ocultos, los pecados pueden acabar contigo, como fue el caso del pueblo de Israel. Ellos no acabaron con todos los habitantes de Canaán, ni con sus idolatrías y pecados, y posteriormente estos pueblos se volvieron contra ellos. Ataduras por causa de promesas incumplidas. Uno de los comportamientos con el cual le había fallado a Dios y que no me dejaba tener una vida victoriosa en mi matrimonio es que antes de conocer a mi esposa había tenido otra novia, a quien le había propuesto matrimonio. Pero, cuando empecé mi noviazgo con Nerita, me desaparecí de su vista. Nunca más volví a visitarla. Ella solo volvió a saber de mí cuando se enteró por terceras personas que me había casado. Entendí por el Espíritu Santo, al estudiar el trágico desenlace del pacto hecho por Josué con los Gabaonitas, ver Josué 9:15 y 2 de Samuel 21:1-2, y es bueno que también tú comprendas, estimado lector, que cuando tú haces promesas o votos, cuando tú te comprometes con alguien, Dios lo toma como si te estuvieras comprometiendo con Él, tema sobre el cual estaremos hablando más ampliamente en el capítulo 8. Dios espera que hagamos lo prometido y exige su debido cumplimiento. La Biblia dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Proverbios 6:2-3. Si te has enlazado con tu boca en promesas de amor y no pudiste cumplirlas, lo mejor es que pidas perdón porque esas palabras, esos juramentos, pueden estar atestiguando contra ti. Por lo general, cuando una persona contrae matrimonio, ya ha tenido uno o varios noviazgos, y durante la vigencia de estos idilios, usualmente ha hecho promesas de amor.
Declaraciones tales como jamás dejaré de amarte, si te vas me muero, siempre tuyo o tuya, sin ti no puedo ser feliz, nadie te amará tanto como yo, etc. Pero resulta que, pasado el tiempo, se acabó esa relación amorosa y se le olvidó deshacer las promesas que hizo y pedir perdón por el incumplimiento. Pasados los meses, encuentra un nuevo amor y contrae nupcias, pero ha dejado a su paso una innumerable serie de ataduras a causa de todas esas palabras con las que se ha enlazado con su boca. Como consecuencia, ahora está preso en los dichos de sus labios y debido a ello, no puede ser feliz, ni hacer feliz a su pareja, ni victoriosa a su familia. En mi caso personal, tuve que llamarla para pedirle perdón, aunque hablar directamente con la persona no siempre es lo más aconsejable. En oportunidades será mejor escribirle un correo pidiendo perdón y lo mejor, procediendo de conformidad como el Espíritu Santo te guíe. La llamé totalmente convencido y seguro, pues ese día me sentía completamente derrotado porque acababa de presenciar nuevamente que mi intento por la restauración de mi hogar había fracasado. De nuevo rechazado, de nuevo humillado, otra vez avergonzado. Le dije que me perdonara, le hablé de Jesucristo y sobre el cambio que Él había hecho en mi vida. Le reiteré que me perdonara y dijo que sí, pero cuando lo expresó, pude descubrir que albergaba en su corazón sentimientos de dolor en mi contra, lo cual yo ignoraba. Quizá ella esperaba en silencio que algún día le hubiera dado alguna explicación por lo sucedido. Ataduras por causa de heridas en el corazón. Son heridas en el corazón que nos impiden tener una relación plena con nuestro cónyuge, lesiones ocasionadas generalmente en nuestra niñez o cuando estábamos muy jóvenes, como consecuencia de un rechazo, un abandono, una humillación, una ofensa grave, un ultraje, o cuando alguien nos lastimó, nos incumplió, nos golpeó injustamente, etc. Quizá tú no recibiste el amor que necesitabas y esto generó una serie de problemas internos dentro de tu corazón, ocasionando que al casarte, hicieras lo mismo que hicieron contigo cuando eras pequeño. Tal vez te golpearon mucho, te maltrataron y siempre creciste con ese resentimiento y es por eso que tu matrimonio no puede fluir en amor, porque tú también golpeas a tus hijos o maltratas a tu cónyuge y de repente reaccionas diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? En lo que a mí concierne, el enemigo logró poner en mí un espíritu de abandono y desamor desde mi infancia. A los 6 años mis padres me abandonaron en casa de mis abuelos y se fueron a vivir a una ciudad muy distante. Mi madre iba ocasionalmente a visitarnos y permanecía 2 o 3 días con nosotros. Yo le rogaba que me llevara con ella. Mamá en principio me decía que sí, seguramente para que yo sintiera paz y no estuviera insistiendo permanentemente. Su afirmación provocaba en mí una gran ilusión de que ahora sí me llevaría. Sin embargo, llegado el momento de la partida, volvía a decirme que aún no, que en el próximo viaje lo haría. Esto generaba en mí un profundo sentimiento de abandono y desamor, mientras lloraba y le suplicaba que me llevara. Cuando partía sin mí, yo abrazaba una columna del patio de la casa y lloraba con todas mis fuerzas, sintiéndome completamente desamparado. Después me salía desconsolado a una colina, un lugar desde donde se alcanzaba a visualizar el camino, y la veía irse a lo largo del valle. Lloraba inconsolablemente toda la tarde, hasta que se me acababan las lágrimas. Finalmente sentía un dolor profundo en la parte interna y honda de la nariz y me quedaba dormido. Este sentimiento de abandono y carencia de amor con el cual yo crecí durante mis primeros años en casa de mis abuelos permaneció en mí, y cuando me casé intenté llenarlo con la llegada de mi esposa. Creí que ella podía suplir este vacío. Entonces yo la presionaba y al mismo tiempo ejercía coacción, control y celos para lograr que no me volviera a pasar lo mismo que me había sucedido de pequeño, lo cual originaba un impedimento para que pudiera existir una relación libre y espontánea con mi esposa, según el plan de Dios para nosotros como pareja. Quizá viviste toda una vida de rechazo, y hoy igualmente rechazas a los tuyos. Posiblemente no te guiaron con amor, sino con base en golpes, insultos u ofensas, desprecios o abandonos, y por eso tienes heridas en el alma, con repercusiones en tu corazón que ahora impiden una buena relación con tu cónyuge. Si este es tu caso, te invito a descansar en Jesucristo. Él es el único que puede sanar a los quebrantados de corazón y su amor es inagotable. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Ataduras adquiridas por deshonrar al padre o a la madre. Otra de las principales causas del por qué hay problemas en los hogares
es por haber deshonrado a los padres, por cuanto una de las consecuencias para quien lo hace es que no le irá bien. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. En realidad, lo que tenemos actualmente es un ciclo de maldición, que va de una generación a la siguiente, y desafortunadamente se intensifica en cada etapa. Todo comienza con hijos que deshonran a sus padres, los cuales posteriormente siendo padres van a ser deshonrados por sus hijos, hijos que a su vez serán deshonrados por sus descendientes y así continúa la cadena. En mi familia después de mi conversión me fue muy bien educando a mis hijos. Sin embargo, con uno de ellos tuve gran dificultad como por año y medio, pero un día entendí por el Espíritu Santo que lo que estaba sucediendo, su rebeldía, su soberbia, su obstinación, el hacerme sentir impotente para corregirle, era lo mismo que yo había hecho con mi mamá. Tuve que hacer un alto en mi vida y pedir perdón a Dios por haber deshonrado a mi madre y a mi padre, ya fallecidos, con resultados realmente asombrosos a mi favor. Su comportamiento cambió, su concepción de la vida, el trato hacia mí y hacia mi esposa, empezó a ser amoroso y gentil. ¡Qué cambio! Aún estoy atónito. Fue un viraje de 180 grados. Como puedes ver aquí está la explicación del por qué en algunas áreas de tu vida o de tu matrimonio te ha ido mal. Te invito a que si no te ha ido muy bien en la vida, y o si tienes hijos rebeldes, obstinados, soberbios, etc., revises tu comportamiento hacia tus progenitores, te arrepientas y pidas perdón si es que aún viven. Y si ya no viven, pídele perdón a Dios. Los resultados son tremendamente impactantes. Ataduras por desobediencias con dictamen de muerte. Toda desobediencia tiene consecuencias adversas para quien lo hace, pero existen algunas de especial atención o alto impacto, las cuales, de acuerdo con lo que dice la Biblia, quien tal haga debe morir. Son desobediencias con sentencia o dictamen de muerte, que pueden sorprender al desobediente de diferentes maneras como posiblemente un infarto o cualquier otro tipo de muerte repentina, una calamidad, un accidente, una enfermedad incurable, etc. Primero, por maldecir a los padres. Los esposos o las esposas también pueden tener dificultades en sus matrimonios y su familia, como consecuencia de haber maldecido al padre o la madre. El deshonrarlos, como vimos en el segmento anterior, hace que le vaya mal en el matrimonio y en la vida. Pero el maldecirlos es aún más impactante y perjudicial. La condena es la muerte. La Biblia dice, El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mateo 15:4. de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, el hijo que maldiga al padre o la madre debe morir. En el momento que maldice, se produce un decreto celestial en su contra, un decreto de muerte temprana, y todo lo que dice la Biblia tiene cumplimiento. Pero por supuesto, para todo hay solución en Cristo Jesús. La palabra de Dios también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿Qué hay que hacer entonces? Arrepentirse y pedir perdón a Dios por haber quebrantado uno de sus estatutos. También pedir perdón al padre o a la madre si aún viven y jamás volver a maldecirlos. Segundo, por no guardar el día de reposo. Hoy en día este mandamiento se toma muy a la ligera y aún muchos creyentes dejan de guardar el día de reposo, pero la palabra de Dios es eterna, tiene cumplimiento. Personalmente pienso que el no hacerlo es la principal causa de que existan tantas enfermedades incurables para la ciencia médica, enfermedades que los médicos pueden controlar pero no pueden curar. La Biblia dice, Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Éxodo 31:14. ¿qué hay que hacer entonces? Arrepentirse y pedir perdón a Dios por haber quebrantado uno de sus estatutos, dejando de guardar el día de reposo. El Espíritu Santo es el mejor consejero en todos los casos. Te invito a consultar con él. Tercero, por cometer adulterio. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Quien comete adulterio peca delante de Dios, también contra él mismo y contra su cónyuge, y las consecuencias son desastrosas. Muchos creen que por cometer adulterio no sucederá nada, pero se equivocan.
existe una sentencia de muerte temprana. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32, 33. Cuarto, por la práctica de ciertas relaciones sexuales prohibidas. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20:13. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Levítico 20:18. Quinto, por evocar espíritus de muertos y entregarse a la adivinación. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 26. Además de este tipo de consecuencias por las desobediencias enunciadas hasta aquí, existen otras. Ver Deuteronomio 27 del 15 al 26 y 28 del 15 al 68. Son dolencias que no le permiten a la persona lograr un nivel de vida adecuado para ser feliz, ni hacer feliz a su pareja. Solo Jesucristo puede quitar la maldición y las consecuencias de esta. Si quien ha cometido este tipo de faltas lo busca y se lo pide de todo corazón. Ataduras originadas en lo que decimos y la manera como lo hablamos. Otro de los motivos por los cuales hay problemas en los hogares tiene su origen en la forma como hablamos. Las Sagradas Escrituras indican insistentemente sobre el poder del decir y declarar e insiste en que seamos altamente cuidadosos con el uso de la lengua, tema sobre el cual el hombre incurre en grandes faltas. La Biblia dice, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Por años se nos ha enseñado el creer en Dios y a tener fe, pero es necesario incrementar la enseñanza para hacer entender a las personas que no solamente opera el creer, sino también el confesar. Jesús dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. la ley del decir, el confesar y el declarar es una verdad bíblica. Nos aplica a todos, aplica a creyentes y a los no creyentes. Son verdades eternas, son leyes espirituales. Una mala confesión conlleva consecuencias funestas. Veamos. Primero, ataduras adquiridas por causa de maldiciones paternas. La fea costumbre de maldecir a los hijos impacta directamente los matrimonios, las familias y las generaciones. Muchos desconocen este tema, pero la gran mayoría está siendo víctima de los efectos de las maldiciones de sus padres, y no se han dado cuenta porque no solo son maldiciones cuando los padres le dicen a los hijos palabras como perezoso, asqueroso, estúpido, torpe, inútil, haragán, vagabunda, idiota, burro, todo lo daña, no vas a llegar a ninguna parte, etc. Sino que también son maldiciones cuando le dicen frases como cuando tengas tus hijos, la vas a pagar. Cuando te cases, vas a saber qué es pagar arriendo, etc. Noé maldijo a Canaán, lo puso como servidor de los demás, y con el tiempo sucedió como dijo. En la conquista de la tierra prometida, los cananeos fueron eliminados. Quedaron solo unos pocos, los gabaonitas, quienes terminaron siendo aguadores y leñadores al servicio de los israelitas. La madre de un pastor amigo lo maldijo de una manera casi imperceptible. Ella le dijo en una oportunidad, si te casas con esa mujer, ten por seguro que no serás feliz. Mi amigo nos lo contaba estupefacto un día, nos decía, ¿cómo fue que mi madre, la persona que más me ha amado en el mundo, me maldijo y como consecuencia yo no pude ser feliz hasta tanto no entregué esa maldición a Jesús para que Él la llevase a la cruz? Popularmente se entiende por maldición la expresión de palabras o palabrotas ofensivas, pero bíblicamente hablando, maldición son declaraciones de mal, hechas hacia una persona, familia, ciudad, nación, una situación o un objeto. Veamos. En una ocasión, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén y vio una higuera, fue a ver si hallaba en ella fruto, pero al observar que no tenía sino hojas, le dijo solo unas palabras, pero esa sosegada declaración se constituyó en una maldición. Le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente volvió a pasar Jesús con los discípulos por el mismo camino,
y vieron que la higuera se había secado. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11:21. Como resultado de lo sucedido en este pasaje bíblico, entendemos de manera inequívoca que cuando la Biblia habla de maldecir, se refiere a expresiones o declaraciones de mal. En mi caso personal, tuvo mucho que ver algo que me dijo mi madre, quien estaba muy molesta aquel día. Aseguró que cuando me casara, mi mujer me doblegaría hasta el suelo y me haría sufrir. No escribió las palabras exactas porque ya fueron llevadas por Jesús. Esas palabras estuvieron delante de mí y de mi matrimonio, dando como resultado muchos años de infelicidad. Es importante que sepas que el diablo actúa con base a lo que decimos con nuestra boca y a causa de nuestras acciones. Mi mamá, quien siempre me amó, era excesivamente rígida, pero eso no significó que no me amara. Me amó, y mucho, hasta el día de su muerte. Pero sin pensarlo, maldijo mi matrimonio, y el diablo quiso tomar esto para destruirnos. Los padres tienen el poder espiritual dado por Dios para dar palabra de vida a los hijos, pero también pueden pronunciar palabras de muerte, palabras que te atan a situaciones de maldad e infortunio. Esto es lo terrible, porque muchas personas desconocen esta verdad y viven derrotadas tratando de alcanzar la victoria, pero les resulta imposible lograrlo porque están unidas a cadenas indestructibles de adversidad, ataduras de las que solo Cristo los puede liberar. Segundo, ataduras por causa de maldiciones de terceros. El hombre puede adquirir una atadura que no le permite disfrutar de la vida en abundancia dentro de su matrimonio a causa de palabras de mal, dichas por terceras personas. De hecho, muchos de los maleficios del esoterismo se hacen mediante declaraciones de mal hacia las víctimas. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Salmo 64, 2, 4. Pueden existir juicios o maldiciones que desconocemos. Es posible que alguien haya hecho una declaración de mal hacia la persona con la que otra se casa y la persona no lo sabe. O pueden darse imprecaciones o afirmaciones de mal sobre otros, tales como púdrase, váyase al infierno, que se lo lleve el diablo, y muchas veces los afectados lo aceptan, no dicen nada. Pero solo será libre en Cristo Jesús. Jesucristo llevó las actas que había contra nosotros y las clavó en la cruz. Tercero, ataduras adquiridas por causa de maldiciones originadas en la misma persona. Muchas veces un creyente o una persona en general, sin darse cuenta, ha podido proferir palabras de maldición sobre él mismo, su vida, su salud o respecto a su matrimonio. Tienen efecto tan poderosamente destructivo esas palabras que la Biblia afirma: La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Proverbios 18:7. En una oportunidad había un hombre de la congregación a quien le habían sobrevenido varios ataques al corazón y no se explicaba el por qué. Ayunando y orando, pensando que él no debía tener ninguna enfermedad, por cuanto Cristo llevó nuestras enfermedades, el Espíritu Santo le recordó: ¿Tú no dijiste un día que querías morirte? El hombre pidió perdón por haber declarado esas palabras y recibió su sanidad. Las personas acostumbran a atarse con palabras necias, tales como prefiero morirme, todo lo que cojo lo daño, qué estúpido, otra vez lo eché a perder, estoy sin 5, mi casa es un infierno, mi mujer es una fiera, etc. Olvidando que, si la persona confiesa ruina con su boca, eso recibirá. La Biblia dice: Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Proverbios 18:20. Vamos soltando por la boca lo que se nos viene a la mente respecto a nosotros mismos, nuestro cónyuge o nuestros hijos. Debemos tener cuidado hasta con lo que cantamos. Por ejemplo, yo me até a las canciones sobre despecho. Me agradaba cantarlas, escucharlas, disfrutaba mucho de ellas y recibí lo que confesé con mis labios. Cuarto, ataduras adquiridas por maldiciones recíprocas. Entre todas las adquiridas por maldiciones recíprocas entre los cónyuges son las que más impactan desfavorablemente los matrimonios y las familias. Son las más dañinas. Las palabras de mal que el esposo o la esposa pronuncian contra su pareja cuando se presentan discusiones son terriblemente nocivas. Son verdaderos golpes de espada que penetran en la persona y causan mucho daño. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es poderosa, que es viva y eficaz.
que es aún más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y aún los tuétanos, etc. Y ese poder de la palabra, Dios nos lo ha heredado para que hagamos bien y no mal, pero el hombre lo usa en las discusiones para mal. La Biblia dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Pensemos en uno de los cónyuges que le dice al otro, imbécil. Tan pronto lo dice, le ha dado un golpe de espada tan fuerte a su cónyuge que lo ha dejado imbécil. ¿Cómo quiere entonces que su pareja no lo trate con imbecilidad o no proceda como tal, si ya lo ha declarado y un espíritu aprovecha su decreto y su autorización para atarlo a esa condición? En una oportunidad, me llamó una mujer para que orara por su matrimonio y como el Espíritu Santo me reveló la forma de referirse a su esposo, le dije, con mucho gusto vamos a orar, hermana, pero antes quiero sugerirle que cambie la manera de expresarse de él, porque hay esposas que tienen secos a sus esposos, esposos que tienen secas a sus esposas y padres que tienen secos a sus hijos por la manera como se expresan de ellos. Jesús no le dijo una palabrota a la higuera, solo le dijo unas palabras de mal. Pero con esas palabras se secó la higuera. Cuando entendí esto, lloré, recordando cuando tenía a mi esposa y a mis hijos secos con mis expresiones y al ver que hoy día muchos padres tienen secos a sus hijos. Y todavía se preguntan, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposo es así o esposa? Y la respuesta es por la manera como te expresas verbalmente de ellos. ¿Cómo romper las maldiciones y sus ataduras? Ahora veamos cómo ser libres, cómo inhabilitar al diablo, cómo romper toda atadura espiritual ocasionada por la desobediencia y volver al plan original de bendición dado por Dios a la primera pareja. Recordemos que desde un principio Dios puso en ellos dos grandes virtudes. La primera, haber sido creados a su imagen, y la segunda, ser portadores de su bendición. Sin embargo, esto se perdió por causa de la desobediencia, pero Dios envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él. La Biblia dice, Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Únicamente a través de Jesús podemos ser constituidos como hijos de Dios. Infortunadamente, muchas personas piensan que pueden ser salvos por sus propios méritos o a través de otros mediadores, pero la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Desde el momento cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, desde ese instante adquirimos el carácter de ser hijos de Dios, salvos del alma, sanos del cuerpo, libres de la maldición y herederos del reino de los cielos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Cuando recibes a Jesús, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Jesucristo borra todos tus pecados y todas las consecuencias del pecado. Él es quien quita el pecado del mundo y lleva cautivas todas nuestras maldiciones y las consecuencias de la maldición a la cruz. La Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Jesucristo murió crucificado en un madero. Él fue hecho por nosotros maldición para librarnos de la maldición. Él es nuestro Salvador, nuestro liberador. Él es quien nos redime. Él tomó cautivo a quien nos cautivaba. Y todo eso por gracia, porque por gracia somos salvos. Pero, por supuesto, el volverse a Jesús implica arrepentimiento. Jesús lo dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, aunque estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. Jesucristo tomó todo documento de reclamación mediante los cuales se comprobaba nuestra culpabilidad y los eliminó clavándolos en la cruz, y triunfó sobre ella, despojando a todo principado y potestad. La Biblia dice,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13, 15. Te invito a hacer con tus propias palabras la siguiente oración. Bendito Jesús, me acerco a ti completamente confiado en que tú estás esperando por mí, por este día, por este momento, y sabiendo que me amas, que moriste en la cruz por mí. Lo primero que quiero decirte es que me perdones por no haber venido antes a ti. Perdóname porque te dejé esperando demasiado tiempo, pero ahora estoy aquí para decirte que quiero que seas el Señor de mi vida. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo creo que tú llevaste mis pecados a la cruz, que llevaste mis enfermedades y que me redimiste de la maldición. También creo que conforme dice la Biblia, todo es por gracia. Es un regalo tuyo para mí. Estoy muy agradecido contigo, Señor, y confieso que lo recibo y que en tu nombre me declaro perdonado, sano, salvo y completamente libre de toda maldición.